¿Cómo arranco? Como quieras, empezá, Elian. Confía en vos. En este video vamos a entrevistar a Teo, que ya lo han visto en otros videos. Como en todos, vamos a hablar de la experiencia personal, de una cuestión vivencial, no como algo que nos atraviesa a todos. Si bien tendrán puntos en común, no es una única vivencia el ser trans. Y por eso arrancamos con esta pregunta: ¿qué es para vos, Teo? Hola, primero. Mucho gusto. ¿Qué es para vos ser trans? No sé cómo, ni cuándo, ni con qué, ni por qué, pero es la posibilidad de ser lo que quiera. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, ok, soy trans? Medio que empecé como pensando en cómo la gente también me veía o qué la gente estaba pensando de mí, y como una sensación interna de que todo lo que la gente estaba viendo no era eso. Desde lo físico, lo emocional, lo actitudinal, y de repente fue como, bueno, mi familia o mis amistades o en la escuela o en lugares piensan que yo tengo ciertas características como quilombero, problemático, siempre estás enojado, como que esas cosas era como, che, no es tan así lo que vos me estás diciendo, o saber de que había un porqué lo que a mí me sucedía para ser de esa manera. Intentar romper esa imagen que el resto tenía de mí de alguna forma y decir, bueno, está bien, rompo esto, pero ¿qué es lo que quiero que vean? ¿O qué es lo que quiero ser? Esto, me acuerdo, por ejemplo, en la infancia, puntualmente, ser mucho esto, ¿no? La oveja negra de la familia, tipo tener una hermana muy, no sé, como con los estereotipos perfectos, ¿no? Como muy femenina y muy mujer y un montón de cosas, y como yo nunca poder reconocerme en eso, o tal vez intentarlo, pero no era algo genuino, o sea, era como mis deseos o mis necesidades siempre fueron como muy por otro lado. Entonces, de repente fue como, bueno, está bien, yo soy la oveja negra de una, pero ¿qué pasa con la oveja? O sea, ¿qué significado tiene ser la oveja negra en realidad? Y ahí fue como que empecé a indagar un poco, ¿no? En decir, che, esto me gusta, esto no. Como siempre, como que desde siempre estuve muy en esa, de decir, a mí me gustaba jugar a la pelota, ¿entendés? Y yo me iba al campito y jugaba a la pelota, ¿entendés? Y mi vieja por eso me retaba. Y para mí estaba bien lo que yo estaba haciendo, no era un deseo mío. O sea, hoy de grande lo leo así, ¿entendés? Pero en realidad era algo que yo estaba eligiendo hacer. Mi vieja, por ejemplo, para tipo inhibirme, usaba el término, me decía Juan, ¿no? Y era como, no sé, en cumpleaños, sí, era como en cumpleaños, de repente yo estaba, no sé, cual niño saltando a pleno ahí, re en una tranca, divirtiéndome, y de tranca nada, en realidad yo estaba re piola, ¿entendés? Era como, no sé, mi mamá me quería retar y era como, Juan, vení para acá, y era como de una, pero ¿qué es esto que me estás diciendo? O sea, ¿qué ves vos, no? O sea, ¿qué lees en eso? Entonces fue como todo lo que representaba lo masculino en su momento, a mí como que por supuesto me bloqueaba o me inhibía, ¿entendés? Después me enteré que mi viejo me decía Carlitos, ¿entendés? Y era como de repente tipo mi mamá y mi papá me decían nombres masculinos y era como, ok, bueno, de repente lo elijo yo. Te releerían. Sí, me leían un montón, pero era como, bueno, el nombre, pará, lo elijo yo, ¿entendés? O sea, ¿cómo llegas a conocer lo que es una persona trans? ¿No? O sea, vos conociste personas trans. Sí. ¿Y qué te pasó vos con eso? Yo como que, justamente por esto, ¿no? Por ser tipo la oveja negra, siempre como que mi ranchada siempre fue como muy diversa y siempre fue algo como muy buscado por mí, como siempre esto, ¿no? Como de repente muchas ovejas negras juntándose en mi casa, porque era como, bueno, hablemos un poco el mismo idioma. Acá es donde yo me siento cómodo, acá es donde yo encuentro los míos, acá es donde estamos estas ovejitas negras y yo me identifico. Y a medida que fue pasando el tiempo, muchas de esas personas empezaron a transicionar. Y entonces fue como, bueno, de repente aparece esta posibilidad también, ¿no? Del ser trans, y fue como, bueno, banquen. O sea, también era como... Mucha data. Paren porque es mucha data para el poco conocimiento también de que nosotros teníamos en ese entonces. Cuando yo empecé a conocer a gente trans, justamente masculinidades trans, yo empecé a tener un montón de rechazo.
un montón de rechazo, pero tipo mucho rechazo. Y fue como, ¿qué está haciendo esta persona? O sea, ¿qué enfermedad tiene? O sea, de piró, ¿entendés? Tipo, flashó, no sé qué te pasa, loco, ¿entendés? Y fue como mucho tiempo alejarme. No sé si de mis amistades, sino de lo que mis amistades traían, ¿entendés? Era como, no, vete, ¿entendés? O sea, no. Suficiente con ser lesbiano y ser la oveja negra y todo esto que implica. ¿En qué momento empezó a cambiar eso? ¿O qué hiciste con ese rechazo? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo transitaste para llegar después a nombrarte trans? Primero que ese rechazo lo transité alejándome. Y fue como de una, hasta que me alejo, pero sigo teniendo un rechazo que no sé por qué, porque no está ni cerca, ¿entendés? Y de repente fue como, me acuerdo que el feminismo había bajado como una línea de repente, de decir, amate, amígate con tu cuerpo, ama lo que sos y lo que te pasa y amate, y era como de una, me amo, pero no, ¿entendés? O sea, me sigo sintiendo súper rechazado conmigo mismo. Tenía mucho complejo con mi corporalidad en el sentido de los pelos, por ejemplo. Era algo que a mí eso me limitaba para todo, desde el sol que me daba en la cara porque me crecía un montón de pelusa. Era como, ¿cómo a mí, si soy mujer, me va a crecer pelusa? ¿Entendés? Era como, eso me hacía estar todo el tiempo como incómodo en situaciones, todo el tiempo, porque imagínate que era en la cara. De repente me limitaba, no sé. Bueno, y viviendo en Mar del Plata, en la playa. Bueno, claro. La idea de ir a la playa era como pensarlo millones de veces antes de llevarlo a cabo. Y era como, ¿por qué si yo en realidad quiero ir a la playa? Y era tener que rosquear, ¿no? Tipo, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo ir a la playa tranca si me amo? Arre. ¿Entendés? O sea, si me amo y estoy todo depilado, ¿entendés? Y de repente era como... ¿por qué? O sea, ¿por qué sigo sin poder ir a la playa? ¿Por qué sigo incómodo cuando alguien me habla de frente? O sea, ¿por qué sigue pasando esa sensación si los pelos no están porque me los saqué? Entonces, como para trabajar un poco todo ese rechazo, yo hacía terapia en ese momento y era como, che, mirá, me pasa esto, ¿no? Tipo... no sé si era tan así, tipo, wow, me siento incómoda, pero sí como que esto era un problema para mí, ¿entendés? Era como, no me gusta esto que me está pasando, no me gusta este rechazo que siento conmigo. Y de repente, bueno, yo tenía mi espacio de terapia y gente de mi alrededor empezaba como también a hormonarse, ¿no? Que trajo la idea de la hormona fue como, de repente estaban empezando como a mutar la situación, ¿no? Porque ya no eran nombres masculinos, sino que de repente eran, no sé, amistades que le empezó a crecer el pelo en la cara o que esa pelusa que a mí me incomodaba en otro empezaba a hacer algo que le gustaba, ¿entendés? Y fue como... che, ¿qué onda todo esto? Chau. Siempre me alejaban. ¿Entendés? Era como, bueno, aparezco, pero chau. O sea, busco data, pero chau. ¿Entendés? Como todo eso. Y me acuerdo en un momento que fue verte a vos, ¿entendés? Que vos estabas hormonándote y era tipo verano y hacía calorcito y ya era como, bueno, empieza a aparecer esto de ir a la playa y demás. Y fue como estaba rosqueando con Mika en el departamento y fue como, nada, me pasa esto, o sea, de repente está bien, amo mi cuerpo, mis pelos crecen y voy a la playa así. Se supone que así, amando mi pelo y mi cuerpo y respetando que eso, mi cuerpo funciona así, es como, de repente tengo que sentirme bien. Y yo me acuerdo de decirle a Mika, tipo, me pasa que yo lo veo a Lian y yo veo en él esa libertad que yo quiero, ¿entendés? Y era muy raro porque Lian en ese momento estaba en cualquier... O sea, vos estabas en cualquiera. De repente estabas recién operado, estabas en una situación, me acuerdo, puntual, anímicamente muy en una. ¿Entendés? Era como, ¿por qué voy a querer eso yo si por lo que contás no estás tan bien en ese momento? ¿Entendés? Y era, pero yo igual veo en vos esa libertad, ¿me entendés? O sea, yo la veo. O sea, no sé qué, pero yo lo veo en vos, ¿entendés? No importa cómo estés ahora, pero hay algo que me lleva a eso, ¿entendés? A decir, Elian se pone la mallita, va a la playa y es Elian, ¿entendés? Y es como, no importa, pero es Elian, ¿entendés? Entonces, cuando yo escuché eso en mí, que fue como, che, quiero esa libertad, y de repente esa libertad la posee una persona trans masculina, y fue como, bueno, pará. De repente también me pasó de que otro amigo, ¿entendés? Empezó también la transición y fue como, che, paren, porque no puedo con todo yo solo, y fue como, banquen un fla. Y me acuerdo que Boris también empieza con esto de hormonarse, y fue como, me acuerdo de ir a visitarlo donde laburaba, y fue como, che, Oli, me llamo Boris, voy a empezar a hormonarme, y fue como, yo, pánico. ¿Entendés? Tipo, entré en pánico porque fue como,
¿cómo te vas a qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo que te vas a hormonar ya? ¿Vos lo pensaste bien todo esto? ¿Entendés? Como que caí con toda esa. Y fue como, ¿vos lo pensaste bien? ¿Lo pensaste? Por favor, porque te vas a hormonar, ¿entendés? Está yendo muy rápido. Está yendo muy rápido y me acuerdo que él estaba retranca con su decisión y fue como, sí, a Micho, bueno, no a Micho, pero fue como, tranca a mí, o sea, sí. Y bueno, y Boris volvió al trabajo, tipo ahí yo estaba con la birra, con ustedes, y fue como, o sea, estoy proyectando en Boris lo que me está pasando a mí, y fue como, bueno. Me acuerdo que ahí fue como una data que me cayó y fue como un montón. Quedaste paradito ahí. Quedé en una y fue como, bueno, pará. En ese momento, en la cervecería, ¿vos te pasa eso? Sí. De decir, ¿qué me pasa a mí acá con esta persona que me acaba de contar su proceso y que ya está, o sea, en el momento en el que me lo cuenta, ya me cuenta su nombre, que se va a empezar a hormonar y Sí. todo digamos, te lo da todo cocinado, ¿no? Sí, todo cocinadísimo y yo dije, esta persona está mal, esta persona está flasheando caca, está flasheando, volví al rechazo, ¿entendés? Y fue como, vos estás muy mal. Y en realidad Boris estaba muy bien, ¿entendés? Porque estaba muy relajado con su discurso y era como, ¿por qué yo estaría tan mal si en realidad está re lindo lo que me estás contando? Y había como esas dos cosas, ¿no? Decir, qué hermoso lo que me contás, pero qué mierda al mismo tiempo, porque esto, o sea, qué mierda, y era como, ay, la va a pasar para el orto, yo la estoy pasando para el orto y Boris la está pasando re piola. Entonces era como, ¿qué está haciendo Boris? ¿No? Otra vez, está yendo a averiguar por las hormonas, se cambió el nombre, todos de repente tratándolo de una manera, él teniendo citas con su familia como para conversar, citas con nosotros también para contar lo que le iba sucediendo. Y era como, bueno, o seguir los pasitos que iba haciendo Boris de cerca o alejarme de Boris. Era siempre eso, era o me voy o me quedo, voy y vengo. Y de repente fue como pandemia. Tipo, encerrate en tu casa, pensá todo esto que está pasando, encerrate. O sea, encerrate porque morís, ¿entendés? O sea, o morís en este proceso o no sé, pero encerrate. Fue como de una me encierro, hermoso, me voy a poner a ver una serie para distraerme y ahí en ese me distraigo, de repente aparece un personaje que no sé ni quién era a este nivel, o sea, no sé ni quién era, como que apareció un segundo en la serie y dijo Teodoro y fue como, ¿qué? ¿Qué dijiste? O sea, como que fue automático una apropiación de eso que fue como, eso es mío, ¿a quién se lo están diciendo que no es a mí? ¿Entendés? O sea, ¿qué? Otra vez crisis, ¿entendés? Porque de repente fue como eso, no sé, como amor a primera vista extremo y a la vez otra vez rechazo, ¿entendés? Otra vez fue vergüenza, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Entendés? Fue como una, pero... Pudiste nombrar eso que venías diciendo, ¿no? Como, no soy todo eso que mi familia veía en mí, o no Claro. soy todo lo que la sociedad me quiere imponer, y te Claro. aparece un nombre, ¿no? Como, che, Claro, pero imagínate esta ecuación que yo te digo que de repente ponerme un nombre masculino en su momento era de una mala manera. Claro. ¿Se entiende? O sea, de repente era inhibición, o sea, cumplía ese rol en ese momento un nombre masculino en mí, ¿entendés? Era como censura. Entonces de repente reafirmarme y apropiarme de un nombre masculino para mí fue como... esto es mío, ¿entendés? O sea, a partir de eso fue como, bueno, si esto es mío, a partir de esto, ¿qué más es mío? Digo, Juan o Carlos, lo que sea, venían como un reto, justamente. Vos, Claro, a inhibición. tu edad y siendo tan chiquito, lo recibías de esa manera, entonces te generaba como todo eso, porque era lo que estaba mal. Claro, por Acá aparece el nombre y a vos en el cuerpo te genera otra cosa, ¿no? Sí. Sí, sí, fue maravilloso, pero horrible al mismo tiempo, ¿entendés? O sea, fue como, bueno, nada, esas dos cosas, o sea, esas dos caras todo el tiempo del proceso, ¿entendés? Tipo, bueno, amo pero no, amo pero no, amo pero no. Vos decís, amo el nombre, pero no, me genera como mucho amor y a la vez vergüenza. Que ¿de dónde salía esa vergüenza? Esa era... Del no saber qué significaba, ¿entendés? O sea, ¿por qué me iba a enamorar yo de un hombre masculino cuando yo era una piba? O sea, ¿qué era eso? ¿Entendés? O sea, ¿por qué me iba a gustar a mí
un nombre masculino o llamarme de una manera cuando ya estaba elegido eso, ¿entendés? ¿Por qué me iba a meter en esa? Si ya estaba, ya está, te llamás así, no jodas, ¿entendés? O sea, no jodas con esto porque te llamás de una forma, ya tu DNI figura así, ya todo el mundo te reconoce de una forma como... Saber que me tenía que enfrentar a eso y adaptarme también a que yo me identifico como eso, era un montón para mí, ¿entendés? Era como, no sé si estoy capacitado ni siquiera, o si tengo las herramientas para enfrentar esta situación. Ahí es donde automáticamente mi panza se fue a la mierda, ¿entendés? Tipo, empecé a descomponerme, pero dolor de panza, pero automático fue. Tipo, dolor de panza de no puedo respirar, guacho, ¿entendés? Tipo, posta, era como, no puedo más, ¿entendés? Sin un mango, hiper retirado, ¿entendés? Comica en casa, recompa, ¿entendés? Todo, pero igual no tengo un peso, tipo, en una situación muy horrible, pandémica, ¿entendés? O sea, no sé qué es esto que está pasando, tampoco sé qué es este nombre, era como no sé nada. De repente no sé nada, pero estoy descompuesto todo el día. Me acuerdo de tomar un baño como de relajación, ¿entendés? Como para decir, bueno, a ver qué es este dolor, ¿entendés? O sea, qué pasa ahí, qué es esto. Y me acuerdo de hablar por teléfono con vos y que te dije, Oli, me apareció este nombre, agendame de esta forma, a ver qué me pasa, ¿entendés? Como solo con vos, porque yo con vos no sé por qué me trataba siempre masculino. Fue con la única persona que yo me trataba masculino, no sé por qué, ni idea, todavía no sé. Pero siempre nos hemos tratado masculino y fue como en modo juego, pero un juego cómodo también. Entonces esta comodidad que me traía ese juego fue como, che, agendame así a ver qué sucede, ¿entendés? Y me acuerdo que cuando me mandaste la captura de pantalla de cómo quedaba mi nombre en mi contacto, fue como, de todo lo en una que yo estaba en ese momento, fue la sonrisa más preciosa que yo tuve cuando vi esa imagen, ¿entendés? Y fue como, tipo... Teo sin H, igual lo habías escrito mal, pero de repente era como, re que eso soy yo, ¿entendés? Y fue como hermoso. Era como indicadores de que esto iba por ahí, aunque sea muy pequeño y solamente yo recuerde esa sonrisa y eso que a mí me genera eso, ¿entendés? Fue como, ese momento olvidó mi dolor de panza incluso, ¿entendés? Entonces fue como, claro, es que es esto lo que pasa. Después me acuerdo de que vos me invitaste a pagarme mi sesión de terapia porque no podía pagarla y fue como, bueno, yo hago terapia hace un montón de años en la medida que podía, no era algo constante porque no tenía el acceso económico para hacerlo, pero ahí tengo una cita con la psicóloga de ese momento y bueno, se había dado el espacio, ¿no? Como para que yo esté solo, que yo pueda conversar lo que me estaba sucediendo, que era un montón. Empecé a tener la terapia y fue como, Oli, bueno, nada, estoy en esta, asustado un montón porque no sé qué es esto de la pandemia. Me chupaba 10 huevos la pandemia en sí, era como, no sé qué es esto que me está pasando a mí. Era como mucho. Y de repente empecé a contarle a esta señora del mal, que era lo que a mí me estaba sucediendo. Y fue como cuando le empecé a contar de que me había aparecido un nombre masculino, que me acuerdo de ni decirle cuál era el nombre. Cuando empiezo a hablar con ella, me dice... esto, tipo, ¿te puedo dar una opinión personal? Me dijo, y yo fue de una, o sea, yo mientras alguien me dijera algo por dónde ir, era como decime lo que quieras, ¿entendés? O sea, hiper vulnerable yo en ese momento. Y fue, ¿te puedo decir algo personal? Sí, de una, que yo quiero que vos no olvides de que vos sos una mujer dañada. A lo que yo dije, ¿qué? O sea, de una, no sé qué me estás queriendo decir, pero no. Fue como saber de que no va por ahí lo que vos me contás. Y fue como, está bien, y me llevó un poco a eso de mi niña interna. Y fue súper peligroso llegar ahí porque fue como, ¿por qué me hablas de una niña interna cuando yo te estoy hablando de mi presente, ¿no? Como, ¿por qué me llevas? Sí, de una masculinidad. Claro, ¿por qué me estás llevando a algo súper feo para mí cuando yo te estoy hablando de deseos, justamente? ¿Por qué me tenés que llevar a recordarte que vos sos esto en realidad? Entonces, como que mi persona hablaba en base a esa niña dañada, y era como terrible, ¿entendés? A lo que yo le digo, bueno, está bien, o sea, de una lo que vos me decís, horrible, yo sabía, pero de repente es como, entonces sí, niñes, ¿no?
vienen con toda esta temática y que no sufrieron ningún trauma, no sufrieron ninguna situación porque son niñes y que están súper amados y cuidados y protegidos, ¿qué respondés si un niñe tiene una cita con vos, entendés, y te dice, che, me llamo de esta forma? No, bueno, ahí ya sé que son niños endemoniados. A lo que le dije, Sole, ándate a la concha de tu madre. Y corté. Ah, claro, porque era pandemia. Claro, corté el teléfono. Quedé en cualquiera, sabiendo por dentro de que eso estaba muy mal, ¿entendés? Muy mal, pero de repente fue como, ¿ahora qué hago, boludo? Porque de repente estoy en una pandemia, la única persona con la que yo considero como psicóloga es esta, con la que yo hablo hace tantos años que pienso que conoce algo que claramente no. ¿Qué hago? ¿Entendés? Sí, perdón, igual, o sea, esto está mal, te podía hacer ruido internamente, pero no deja de ser una profesional que Claro. tiene una formación académica, Claro. que tiene una matrícula, que el Ministerio de Salud avala para laburar con personas Tal cual. y con todo el, o sea, con el lugar en el que todo ese contexto la pone a ella y cuánto vale su palabra Ante la mía. frente a lo que a vos te estaba pasando, Total, ¿no? Como total, que terrible. pero entiendo el terrible. ruido que te hizo, pero a la vez recuerdo también que te dejó como... No me dejó, pero me dejó mal, ¿entendés? O sea, si yo estaba mal, eso me dejó. Era como, pero yo estoy descompuesta, le decía, me acuerdo, pero medita. Chupame un huevo, o sea, no me bajes la línea de él. Medita nada, te estoy diciendo que de una aprendo a respirar, ¿entendés? Pero yo te estoy diciendo que me va por otro lado, ¿entendés? Que me aparecieron deseos, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver con...? De una puedo usarlo hoy, o sea, de hecho lo tengo en cuenta, la meditación, la yoga y todas las cosas, ¿entendés? Pero yo te estoy hablando de otra cosa, ¿entendés? O sea, a mí no me resuelve la vida meditar hoy, a mí, ¿entendés? Porque yo te estoy hablando de esto que me está sucediendo, mi dolor de panza no se va a ir con una buscapina, ¿entendés? Y lo sé, y a eso vengo a la sesión, a hacerme cargo de que no quiero esa buscapina para yo sanar, ¿entendés? Es como ni en pedo. Entonces no, fui como un poco a compartirte lo que me estaba sucediendo y fue como me encontré con todo eso y fue como, listo, estoy muy varela, ¿entendés? Porque es como, claro, ¿cómo hago para ir en contra de tu academia, ir en contra de y validar lo que yo te estoy diciendo aunque no tenga esa profesión, ¿entendés? Y te la valido con mi vivencia y lo que a mí me sucede. Entonces de repente quedé en cualquiera, de verdad, y ahí cayó Mica del trabajo y le digo, che, pasó esto, y fue como, eso no es así. Y fue como, ya lo sé, pero necesito procesarlo, ¿entendés? Y fue como, no son personas endemoniadas, no es así. Vos no sos una mujer dañada, ¿entendés? Eso no es así. Y fue como que me lo repitieron tantas veces, vos y Micaela, que fue como, de una, entiendo lo que me dicen, pero banquen. Ese banquen que yo quería empezar a hormonarme en abril, terminó empezando en octubre. Todos esos meses fue espantoso, porque fue como, está bien, mi psicóloga me dice esto, pero yo siento otra cosa, entonces, ¿cómo hago para de verdad no creerme que estoy endemoniado? ¿Entendés lo que te digo? O sea, ¿cómo hago para intentar saber de que no estoy enfermo o que esto está mal? ¿Cómo hago para amigarme con este proceso, incluso después de todo esto? Sí, y de que, perdón, la psicóloga lo que hizo fue patologizar, ¿no? Como a vos te traumaron en la vida, ¿no? De repente estás queriendo tomar una figura masculinizada, ponele, cuando en realidad lo que la chabona te estaba haciendo era llevarte a una situación que vos no elegiste, cuando vos le estabas diciendo, che, me parece que Esto sí lo elijo. que quiero elegir esto, que este es mi deseo. Y Sí, de repente yo voy a estar eligiendo algo que me haga parecer un hombre como figura, ¿no? Si justamente esa es una figura a la que yo le tengo miedo, o a una figura a la que yo tengo un concepto de eso que no me gusta, ¿entendés? Y es como, ¿cómo me amigo con eso? Porque yo de repente elijo verme así, porque así es como siento que me va a sentir un montón de veces más cómodo que antes, o que lo estoy deseando, si eso para mí es abusivo. Y de repente fue como en la terapia, fue como, ¿por qué elegís esto si a vos esto te hizo mal? ¿Entendés? Y es una rosca que también yo tuve en todo ese tiempo de justamente esto. Yo no quiero pasar a tener privilegios, ¿entendés? Yo no quiero pasar
hacer una masculinidad agresiva, ¿entendés? O sea, no iba por ahí mi deseo de yo verme de una forma a lo que ese combo traía, ¿entendés? Con esto de, yo en realidad no estoy eligiendo ser ese varón agresivo, ese varón malo, dañino, no va por ahí, ¿entendés? Aunque a mí las hormonas me traigan ese aspecto, ¿entendés? Entonces fue lidiar con eso un montón. Sí, entender que hay otras formas de masculinidad que no son esas. Que no son esas, ¿entendés? Y fue un montón porque fue todo como medio a los ponchazos, ¿entendés? Porque era como, mis amigos están siendo masculinidades y no son agresivos y no son privilegiados en nada. Cada vez menos privilegios tienen, ¿entendés? Y es como, claro, o sea, ¿cómo le explico esto al mundo también, no? O sea, cómo de repente, ¿cómo me explico esto yo a mí? Y fue como, bueno, un tiempo de pausa espantosa en la que a mí eso me trajo, no es que me trajo, sino que me pulsó a tener mucho TOC, por ejemplo. Muchísimo TOC, ¿entendés? Al que imagínate una pandemia, yo encerrado, sin una terapia, que por suerte no era esa, ¿entendés? Pero igual. ¿A qué le llamas TOC? Empecé a tener muchos como pensamientos obsesivos compulsivos, ¿entendés? A los que yo no hacía cosas, ¿entendés? Tenía que tocar muchas veces algo y si no hacía eso algo pasaba y de verdad fue como me había superado la situación de verdad, o sea, fue como mi salud mental estaba de verdad mal. Yo no hago esto y de repente no me podía ir a dormir, estaba 2 horas para irme a dormir, ¿entendés? O sea, mi salud mental estaba en peligro real y fue como, che, me está pasando esto, no lo estoy pudiendo ya controlar, ya de verdad no lo puedo controlar, necesito ayuda. Y fue como, che, bueno, voy a empezar otra vez terapia. Vamos de cero, por algo arrancamos de cero. Y empecé mi terapia y fue como, bueno, voy a elaborar mis pensamientos obsesivos compulsivos porque esto ya así no quiero más. Ahí empezó un poco a relajar mi transición en sí, ¿no? Fue como que me acuerdo de permitirle a mi psicólogo que me empiece a tratar en masculino porque me gustaba la idea, entonces bueno, como este es mi lugar, este es mi espacio único, ¿entendés? A ver qué me sucede y poder tener la posibilidad de si eso no me hace sentir bien, darlo vuelta y decir no más, ¿entendés? Tipo... Sí, probar, ¿entendés? Fijarme qué me pasa con eso, ¿entendés? Sin tampoco compartírselo al resto porque sentía que me iba a estar como muy expuesto tal vez, ¿no? Entonces a partir de eso también empezó la transición me acuerdo, de Boris, ¿no? Como que Boris empieza a tener efectos del atesto, ¿viste? Como que la hormonación en Boris empezó a hacer efecto y empezó a venir a casa y empezó a contarme todo lo que le estaba sucediendo. Era como... ay, contame más, por favor, pero ándate, ¿entendés? Era como, seguía ese igual rechazo en mí, ¿viste? Como era como, contame, pero tómatela, contame, pero tómatela, era como todo el tiempo eso. Y cuando Boris iba, yo quedaba extremadamente en una, ¿me entendés? Extremadamente en una. Era como, bueno, tranca, voy a terapia, ¿viste? Como que compensaba un poco ahí todo esto. De curiosidad extrema, de decir cómo me imagino yo, ¿entendés? Era como todo lo que Boris me iba contando y compartiendo del mes de texto, un mes de texto, 2, 3 meses, todo eso, que yo también iba acompañando de alguna manera, era como, ¿cómo pasará conmigo? ¿Entendés? O sea, ¿cómo me crecerá a mí el pelo? ¿Qué pasará con mi cuerpo? ¿Qué pasará con mi voz? ¿Entendés? Y todo eso me daba mucha curiosidad hermosa, pero cuando eso se iba, que era que Boris iba, y que yo visualizaba la libertad esa de Boris, era como... andate, ¿entendés? Pero quédate, pero venite, pero andá. Era como un quilombo mental que no podía más. Entonces, ¿qué te pasaba a vos con esa curiosidad con la que quedabas cuando iba Boris a tu casa y te presentaba todo su mundo y todo lo que a él le estaba pasando? Me pasaba mucho de necesitar no exponerme, me acuerdo, ¿entendés? Como de... No quería hacer preguntas por demás como para decir, ay, no quiero que piensen de que yo también, ¿entendés? Que quien pensaba eso era como, joya, gracias, me ahorras un montón de procesos, ¿entendés? Pero no lo pienses igual. Pero de repente era como, me acuerdo de necesitar como esa privacidad de alguna manera y me acuerdo de buscar mucho en internet esto, ¿no? Tipo ponía, ¿qué es ser trans? Aunque tenga 2 trans al lado, era como, ¿qué es ser trans? ¿Entendés?
No importa, era como, ¿qué es ser trans? ¿Entendés? Y no podía encontrar nada, porque claramente la respuesta la tenía yo solo, ¿entendés? De alguna forma, porque se trata un poco de esto, ¿no? Como que vos tenés tu lectura de todo este mundo y yo tengo la mía y cada uno tiene su lectura del mundo, ¿entendés? Entonces es como, Dios, no encuentro nada, ¿entendés? No puedo encontrar lo que estoy necesitando encontrar en mí, ¿entendés? Era como, de verdad no lo puedo encontrar. Y me acuerdo también de que a mí me representaba como las transmasculinidades como un mundo muy como hostil, ¿me entendés? Como triste, como personas, te hablo de esto en lo que a mí me generaba eso en ese momento, como tan re en una, ¿entendés? Como qué pesados que son, tan re en una todo el tiempo, ¿entendés? Era yo, como están en duelo toda la vida, ¿entendés? Era como, yo no quiero eso para mí, ¿entendés? ¿Quién quiere eso para ellos? ¿No? Pero es como yo me generaba eso como, Dios, qué pesados, ¿entendés? Era como, por supuesto que nunca iba a poder hacerme cargo de que ese pesado era yo en realidad conmigo y mi historia también, ¿entendés? Era como, yo no quería eso. Y de repente me pasaba que mi humor con las cosas también y mi manera de tomarme la vida en un montón de aspectos era como en modo gracioso y en modo como siempre fue un aliado para mí la risa en eso, ¿entendés? En decir, bueno, jaja, me río de mí mismo en un montón de cosas. Era como, bueno, entendí de alguna forma de que puedo transicionar como yo quiera, ¿entendés? O sea, por supuesto que tiene mis duelos y tiene mi tristeza como cualquier momento de la vida o cualquier proceso, cualquier identidad, ¿entendés? Tiene mi dolor y tiene mi angustia, pero también tiene todo esto, ¿entendés? Y eso fue lo que fue como, bueno, poco a poco voy sonriendo un poco más, como esta sonrisa que me genera ver mi nombre en una imagen, ¿entendés? O sea, como que no es todo tan triste, ¿entendés? Es como, creo que más triste estaba antes, ¿entendés? Entonces fue como, ok, si transicionar y si ir lentamente con todo este proceso a mí me va a alivianar esa tristeza, que no digo que desaparezca, como esa expectativa también, ¿no?, que hay en todo esto, como, bueno, ahora que transicionaste ya estás, sos feliz, y la verdad que no, porque vivo en un mundo, vivo en un montón de situaciones espantosas, un montón de re lindas, ¿entendés? Es como, no sé si hay una expectativa de cómo quiero que sea mi transición, ¿entendés? Pero sí, cómo fui afianzando como ciertos deseos míos personales, o simplemente esto, decir, che, me gustó un nombre para mí y me apropio de eso porque me representa. Entonces el empezar a decir, esto me está representando mucho más que otras cosas, o al menos me siento cómodo en esto, en estas amistades, con esta gente, en ciertos videos, me siento cómodo, es como, esto para mí también es transicionar, ¿entendés? Encontrar esas comodidades en muchos aspectos más que solamente físico. Armé como mi propio rompecabezas de mí mismo, ¿entendés? Y saqué un montón de fichas y empecé a poner otras y empecé como a acomodarlas lentamente, y esta me gusta así y no me importa si no encaja, pero la quiero así igual, ¿entendés? Y ante eso nunca ante mi transición siento que por más prejuicio y un montón de cosas fue algo tan personal mi identidad, está siendo tan mía mi identidad en un punto, que si una ficha no encaja con otra, mambo mío, ¿entendés? Es como, no me importa que no encaje para el mundo lo que te estoy contando. Para mí sí, y suficiente con eso, ¿entendés? Entonces ahí mi psiquis, por supuesto con una terapia también de que yo esto que comparto me acompañe y no me exija nada, ¿entendés? Es como, bueno, tranca, hola Teo, ¿entendés? Y ahí empieza un poco mi apertura a la transición, que no es que empieza mi transición, empieza mi apertura, mi permiso conmigo mismo, la posibilidad de todo eso que yo estaba añorando o estaba queriendo que sea y no sabía cómo. Es que qué importante, ¿no? El reflejo, el verse Total. Identificado con, no solamente con una persona, que era un poco también lo que yo te decía, amigo, charlar con otra gente trans, porque mi vivencia es una de las miles de posibilidades, Total, millones. total. Entonces, eso a mí también me pasó en su momento de, puedo charlar con vos, identificarme con una partecita y con el resto capaz que no,
y charlo con otro amigo y lo mismo, entonces ahí es como, bueno, ese rompecabezas del que vos hablás. Es que es un poco cuando yo te decía esto de que yo digo, yo en ustedes veo libertad, pero no es la misma libertad que tal vez quiero para mí, ¿entendés? O sea, yo puedo ver de que, no sé, vos te hagas una mastectomía, pero yo en realidad no la estoy deseando, ¿entendés? Y o vos te empezás a hormonarte y yo no elijo hormonarme, pero sí me gusta llamarme de otra forma, entonces es como, claro, las libertades, eso es lo que yo después entendí con todo este proceso. Las libertades no justamente son como lo que ves en otro, ¿entendés? O sea, también existe una libertad propia y que está ahí. No hay un camino, no hay un caminito de la libertad tampoco, ¿entendés? Es como, eso lo elegís vos y cuando te das cuenta de la posibilidad de que esa libertad que elegís es tuya, primero te cagás hasta las patas de una forma de decís, bye, ¿entendés? Y después cuando le encontrás ese gustito de decir, che, wow, elijo, es como, bienvenido sea, ¿entendés? Sí, es que la libertad tiene que ver con el deseo, ¿no? Con darle bola a... Por supuesto, por supuesto. Lo que uno desea, lo que cada uno. Todo este proceso lo acompañaste con terapia, que al terapeuta le permitiste tratarte en masculino, bueno, probaste esa situación ahí, y cómo fue a partir de ahí, de empezar a nombrarte en masculino en terapia, cómo siguió eso para el resto del contexto, cómo seguiste vos. Yo me acuerdo que empezar a tratarme en masculino fue una locura. Fue tipo, ¿qué? O sea, pero encima de verdad me autopercibía así, ¿entendés? Era como... o sea, realmente lo siento necesario. No sé cómo qué hizo mi mente que de repente yo empecé como a tratarme en masculino. Había una sola persona que no le permitía eso, que era mi pareja. Era como, me parecía un montón que Mica en ese momento me tratara en masculino, me parecía mucho porque estaba haciendo como en mi casa todo, también era como muy cercano como esa data. Y aparece esto, ¿no? Como el deseo de verdad de querer hormonarme, ¿entendés? O sea, realmente lo estaba deseando y lo estaba añorando. Y me acuerdo de tener una aplicación en el teléfono, la FaceApp, que era como todo el tiempo, todas fotos mías eran como a ver con barba, a ver con, ¿entendés? O sea, como con millones de cosas, ¿entendés? En la cara era como, ay, y zoom, y sacar y poner y decir, ay, no, con bigote no estaría. Entonces de repente pasaba horas haciendo eso y era como, che, bueno, pero si con esto puedo hacer esto, bueno, vamos, yendo. Supiste que lo que vos querías era empezar a hormonarte y ¿qué pasó ahí? ¿Cómo seguiste? Sí, nada, me parecía un montón la idea, por supuesto, pero bueno, era como, bueno, dale, tranca, ¿entendés? O sea, esto que mi psicólogo me empieza a recomendar, de que empiece como a de a poquito, en la medida que pueda, empezar a materializarlo, como decir, bueno, fíjate qué te va pasando si una vez que esto empieza, que te va sucediendo más en los actos, ¿viste? Y era como que también me aterraba un montón esa idea y de repente había como una cosa en mí de que siempre había sido muy impulsivo en un montón de cosas y en esta temática era como no puedo impulsar, ¿entendés? Como que había algo que era como miedo, me da miedo, no sé de qué, ¿entendés? De arrepentirme. La idea, el miedo primero era ¿qué pasa si me arrepiento? No sé de qué, si me arrepiento, ¿entendés? Y era como no puedo, ¿entendés? O sea, no puedo, no quiero, me da miedo, pánico y fue como ok, de una. Perdón, reimpuesto ese miedo, porque es la primera pregunta que te aparece de la afuera cuando decís voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A mí me llegó lo primero que el resto te dice, ¿y qué pasa si te arrepentís? ¿No? Es como Horrible, horrible. Y la verdad que si yo llegué a la decisión de esto, ¿sabés la rosca que me comí antes? Por supuesto, pensar que no sé, me cayó la data hoy, ¿entendés? Digo, que así si fuera está bien, ¿me entendés? Pero esto es un proceso gigante, ¿entendés? Que digo, ay, hoy me desperté, pisé con el pie izquierdo y me voy a hormonar, ¿entendés? No es así, ¿entendés? O sea, o capaz que sí, no sé, pero al menos para mí no, ¿entendés? Sí, es mi vida. Claro, o sea que... Fíjate vos si te arrepentís de algo. Claro, no sé ni idea, pero de repente fue como... Me faltaba como ese impulso, ¿viste? Que a mí era una característica mía también. Y eran cosas que, si bien me han llevado como capaz a situaciones medias chotas, en estas cosas era como... Che, esto me gusta de mí, este impulso que yo a veces tengo para las situaciones. Que en realidad menos impulso porque... rosca de meses, eso no es un impulso también. Pero de repente fue como... Necesito como... Eso, ¿viste? Y de repente pasó en lo personal que la mamá de mi mejor amiga falleció. Fue como que cuando yo me entero de esa noticia, entendés que fue terrible.
terrible. Yendo al otro día al velorio, literal, fue como en esas cuadras, dije, guacho, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Fue como que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, puedo ser yo eso, ¿entendés? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy rasqueando tanto? ¿Por qué? ¿Entendés? O sea, tal vez ese fue el impulso, ¿entendés? Que encontré, pero fue como, guacho, la vida es una. Me cayó como es un balde de la vida es una, ¿entendés? Real, pero no romantizando que, ay, la vida es una, vivila, sino decir, che, fíjate, ¿entendés? Porque de verdad no sé mañana, ¿entendés? Y fue como, claro, o sea, ¿qué estoy flasheando, boludo? Si es algo que está reprocesado y recuidado y con un montón de contención y está rebuscándose por todos lados esta idea y me veo en fotos y me gusta, es como, ¿por qué? ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Y eso fue como un detonante a decir, empiezo a hormonarme porque empiezo a ser yo, no a hormonarme, empiezo a ser, ¿entendés? Porque realmente no sé cuánto más de todo esto me queda, ¿entendés? El permiso. Entonces fue como, ok, de una. ¿Y ahora qué? Y ahora lo que quiera. Pero es como, bueno, esos son impulsos también de que son importantes que uno se los lea para mí. Porque es como, che, si esto te está pulsando, escuchalo en la medida que puedas, pero escuchalo porque te juro que después de eso trae un montón de cosas repiolas, ese impulso. Está incluso mal visto el impulso. ¿Entendés? Como algo malo. Como... No sé si impulso, pero esta sensación, ¿no? De decir, bueno, si vos identificaste que la testosterona era algo que vos deseabas y estaba todo ese miedo paralizándote, y a vos, qué sé yo, esto, ver tu nombre escrito o pensar en, no sé, ver una foto en el FaceApp y que aparezca con barba y sonreír, ¿entendés? Como esas pequeñas cositas que te llevan a identificarte con eso que está pasando o a ese segundo de bienestar. Sí. ¿No? Como escuchar eso, ¿no? Sí, súper necesario, muy clave. Sí, un poco las pequeñas cositas también, que son gigantes en realidad, pero bueno, es como... Que era esto que te decía el terapeuta, como andá pasito a pasito, claro, y fíjate, bueno, hice esto, ¿qué te pasó ahí? ¿No? Como quédate con esas sensaciones. Capaz que va por ahí, capaz que no. Entonces tomaste la decisión de arrancar con esos pasitos, ¿y cuáles fueron esos pasitos? Empezar como, primeramente fue como, empecé como a expresar muchísimo más concreto lo que me estaba pasando, ¿entendés? Tipo, che, quiero hormonarme, che, quiero esto. Entonces fue como, empecé a frecuentar tu casa mucho más con otras intenciones incluso. Y fue como, me acuerdo vos un día que me dijiste, tomá, Micho, fíjate, no sé, tocalo. Y fue como, ¿de qué me hablas? Y me trajiste un sobre de texto. Y fue como, ¿por qué no te vas a la mierda? ¿Entendés? Porque de repente tenía el sobre en la mesa y era como, arre que no puedo ni tocar el sobre. Literal, ¿te acordás? O sea, gracioso, mal, pero horrible. Y de repente fue, no, ¿cómo, o sea, cómo voy a pensar en hormonarme si no puedo tocar un sobre? ¿Entendés? Tipo, de verdad era como, no podía hacer esto, boludo. Y fue como, arre, o sea, ¿cómo de esto voy a pasar a ponérmelo en el cuerpo? ¿Entendés? O sea, ni idea. Bueno, entonces pediste un turno con el médico de la salita. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando llegué súper puntual, ¿entendés? Como que fui recontento, de repente, bueno, me recibieron 3 personas divinas. Era un psicólogo, creo, y 2 médicos, no sé, una cosa así, ni idea, porque, o sea, digo ni idea porque yo en ese momento estaba pasado. O sea, yo cuando suelo estar como muy nervioso es como que tiendo a hacer como un show de la situación, como que de repente estoy pa, y como que hago reír a la gente, pero en realidad es como ayuda. Como que en realidad es ayúdame, ¿entendés? Como, por favor, te pido, rescátame de esta. Y yo estaba todo rojo, chivado extremo, y era como jijiji, o sea, no sé, estaban cualquiera, ¿entendés? Era como... Por supuesto que las personas de ahí leen eso que a vos te sucede y era como, bueno, tranca, ¿entendés? Y en ese tranca era como, bueno, Nico me dijo, ¿qué querés hacer? ¿Qué estás buscando? ¿A qué viniste? ¿Entendés? O sea, ¿cuál es en la que estás? ¿Con quién vivís? Corte, ¿cuál es tu situación? ¿Entendés? Como compartiendo un poco en la que te encontrás. Y de repente fue, bueno, esto, que... como más que, aparte de qué buscas con la testo, me preguntó como
qué curiosidades tenía, ¿no? Entonces era esto, ¿cómo me va a pegar a mí la testo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda? Por más de que yo sabía un poquito, era como esto. Me dijo de que la testo en sí es un proceso artesanal y eso a mí fue como que todo mi miedo en sí como que me amigó la idea de saber de que era un proceso artesanal como esto, ¿no? De saber de que iba a llevar su tiempo, iba a llevar su proceso, cada cuerpo se adapta muy distinto, los cambios no son en todos los cuerpos los mismos, hay como una línea más o menos. Sí, como cosas que, digamos, los efectos que suele tener después dependen de la genética de cada uno. De cada cuerpo, ¿entendés? Entonces es como cuando un doctor, ¿entendés? Me empieza a mí a decir todas esas cosas viniendo de un doctor piola, ¿no? Y que entiende de la temática, principalmente que entiende de la temática, fue como, ok, si me lo decís vos, yendo, ¿entendés? Y después también me acuerdo que me preguntó esto, ¿no? De que como que qué buscaba yo de la testo en sí, y fue como, no sé de qué me hablas, porque no sé, ¿entendés? O sea, como no sé, no estoy yendo a nada en realidad, tipo no tengo una expectativa de cómo me veo, cuanto mucho te muestro la face up, a seguir con la foto, ¿entendés? Pero quiero esto así, y fue como, no sé qué busco de todo esto, solo sé que estoy acá y que hice un montón de esfuerzo para llegar a esta situación y tuve un montón de recaudos para ser puntual y llegar hoy a esta cita. Estoy pensando en esta cita hace un montón de tiempo, entonces no sé qué quiero en sí con la testo, o como no sé qué expectativa tengo de la testo, sino de que estoy acá, ¿entendés? Y por algo estoy acá y no cualquiera está en esta situación, o sea, no cualquiera viene a este espacio. Volviendo al artesanal, una de las cosas que yo me acuerdo que, porque fuimos al mismo médico, tuvimos la misma información, Sí. Una de las cosas que me acuerdo que a mí me tranquilizó mucho de esto, de entender el proceso como algo artesanal, fue que yo veía, por ejemplo, a una persona hormonada hace 6 meses, un año, y tenía como esa cierta androginia, y en ese momento era lo que yo buscaba, ¿no? Claro. Como que a mí me gustaría verme así, no sé si quiero la barba, si quiero verme masculino, porque era todo, tenía que ver con la concepción, con toda esta rosca de no sé si quiero que la gente me lea masculino y qué sé yo. Claro. Después eso fue mutando con el tiempo y terminé sosteniendo el proceso en el tiempo y los cambios llegaron y la barba, ponele que llegó. Sí, llegó. Pero, digo, lo que a mí me tranquilizó en ese momento, saber de que parte de que el proceso fuera artesanal tenía que ver con que yo podía llegar a cierto nivel de cambios y esos cambios sostenerlos en el tiempo y digamos que no sigan avanzando, ¿no? Claro. Que yo podía llegar a ese año de testo y después espaciar la dosis o ver de qué manera se hacía el proceso de reemplazo hormonal para sostener esos cambios que a mí me hacían sentir cómodo. Hermoso. Ahí es donde yo decidí, ok, arranco la testo. Claro. Entonces vos tuviste la consulta con el médico, te fuiste con toda esa información, fuiste a hacerte los análisis, efectivamente, el médico te dice que cuando quieras podés arrancar. ¿Qué pasó ahí? Sí. Ahí me tomé como, bueno, un respirito, fue como, bueno, ya materialicé un montón de cosas, ya era como, bueno, un montón de avance, ya tengo los resultados, todo, bueno, es cuestión de cuando yo realmente quiera, porque ya está todo bien. Entonces después, bueno, como que fueron los primeros momentos en los que también se podía empezar a salir un poco más de la pandemia, como que estaba un poco más la posibilidad, y decidimos ir a pasar un fin de semana a la casa de unas amigas, y toda esa noche estuve rosqueando mucho esta temática, y aparte lo lindo era de que nada, amistades, también sacando como amistades fuera de lo cotidiano, por así decirlo, como amistades cercanas, pero Sí, que no se veían todos los pero que no estábamos todo el tiempo juntos, y era como que incluso esa gente esté validando mi proceso, era como que piola, ¿entendés? Como nada, como salir un poco de esa burbuja del ambiente y decir, bueno, hay más gente también de que le parece piola mi idea. Entonces, cuando íbamos volviendo, te dije, tipo, frena, que me quiero comprar la testo, fue un montón, yo tipo con la voz así, tipo en una, y fue como, vos frenaste automáticamente, no había ni farmacia, pero vos frenaste, me acuerdo, como una cosa así, como ya, sí. Y bueno, cuando entré hacia la farmacia, porque encima ya tenía también la orden para retirar la testo, yo ya estaba armado, ¿entendés? Pero dije, bueno, esto es muy personal, ¿entendés?
Fui, me acuerdo que yo tenía obra social en ese momento, una muy cheta, entonces justamente por esto era tan cheta que en realidad era como una inseguridad mía, decir, bueno, mientras más cheto sea esta obra social, más me va a proteger y bueno, eso es un tema aparte. Entonces, estaba peleando en ese momento para que la obra social por ley me cubra como corresponde el 100% de la hormonación, pero todavía estaba peleando todo eso, porque siempre te pelean para no cubrirlo. Me estaba queriendo cubrir el 40% y yo ante la necesidad dije ya fue, lo pago, porque era una decisión tomada, entonces se tenía que hacer ese día, en ese momento, fin, ¿entendés? A lo que hoy digo está mal, ¿entendés? Porque tiene que ser el 100%, pero bueno, fue. Igual yo hice lo mismo, a mí me querían cubrir el 90, un número muy random. ¿Por qué faltaba para el 10? O sea, ¿por qué? Pero yo en el momento dije, bueno, voy, la compro, pagué ese 10%, que era nada, en ese momento eran creo que 200 pesos. Y después hice el reclamo, porque tuve la posibilidad de poner esos 200 pesos. Claro. Y bueno. Así la tengas no está bien, ¿entendés? No, obvio que no, pero ante la urgencia, Sí, por supuesto. Resolvés. Y bueno, de repente tipo entré a la farmacia y digo, bueno, nada, esto, vengo a retirar esto, testosterona, o sea, como que nadie entiende nada, ¿entendés? Y era como, ¿entendés? Como, Testosterona. claro, la señora ahí decía, testosterona, ¿qué? ¿Entendés? Como que no entendía lo que yo estaba queriendo comprar y era como, no sé, señora, no voy a explicarle qué significa esto, ¿entendés? Démela. Y estaba ahí y fue como, se rompió la impresora, ¿entendés? O sea, fue como, yo quería entrar real, yo quería entrar e irme. No importa qué, yo vine a retirar esta caja y me fui. Sí. Se rompió la impresora y de repente fue como 40 minutos clavado ahí yo así, diciendo, ¿qué hago? ¿Me voy a la mierda? O sea, o me voy o me quedo, no sé. Me quedé y fue como, ok, me llevé la caja y llegué a mi casa y dejé la testo arriba de la mesa y me senté en el sillón y quedé en una, siempre en una, ¿entendés? Pero cada vez un poquito menos en una, ¿entendés? Como que a nivel de... ¿En una que angustiado? De ansiedades y de angustia y de proceso, pero cada vez me iba bajando ese nivel de todo eso, donde me iba sintiendo una pizca mejor de proceso. Como decía, bueno, mirá, como eso que decimos siempre, ¿no? Tipo, andá mirando día a día lo que va sucediendo, ¿entendés? Entonces iba mirando para atrás y era como, hacía un mes no sabía si ir a hacerme los estudios y hoy ya los hice y ya está acá la testo. Entonces era como, ok, bien. Me acuerdo que hablé con mi mamá esa noche, y le dije que estaba muy asustado, que no sabía qué hacer, que ya había hecho todo eso y sin embargo era como que no me animaba y que me daba impresión y que no sabía y que de repente entendía todo y de repente no entendía más nada y era como no sé, y mi vieja me decía esto, ¿no? Tranca, tranquilo, siempre tratándome en masculino porque yo ya así lo había pedido, así necesitaba. Imagínate que te traten en femenino estando en ese proceso, ¿no? Es como, por Dios, cállense. Y era como tranca, o sea, de a poco, ya hiciste un montón, ¿entendés? Como retierno, todo eso, súper necesario. Y nada, y de repente, bueno, pasaron 2 o 3 días más, y nada, cenamos en casa con Mica, que también, o sea, alta compi, ¿entendés? Tipo de aguante extremo y de respetando todo el tiempo todo. Y preparó la cena Mica, me acuerdo, ese día, y fue como empezamos así a comer. Yo me fui a bañar porque para ponerte la testo te tenés que bañar para que la piel esté limpia y no esté grasosa y demás. Y me fui a bañar y tipo hice como ese espacio mío, tipo abrí el sobrecito y fue como olerla, tocarla, ver qué era eso, ¿entendés? De tanta incertidumbre que a mí me generaba, tipo abrí. Empecé como a ponerme las manos y empecé a acariciarme directamente el cuerpo, porque ni siquiera es que te aplicás la testo para mí, fue tipo, me empecé a acariciar, fue un mimo a todo mi proceso de tanta rosca, y fue eso, ¿no? Fue como, che, mirá, o sea, era para tanto pero no, pero me quedé con esa satisfacción de haber podido con toda esa secuencia. Y ahí empezás con otro tipo de actitudes también, o sea, ese sobre, si bien no te hace efecto físico en sí, yo me quedé con el proceso, con lo que me hizo anímicamente ese sobrepuesto, ¿entendés? Es como ese sobre me dio la posibilidad de decir, claro, esto lo logré yo, esto lo conseguí yo solo, también con un montón de ayuda, ¿no? Pero esto fueron decisiones mías a partir de ahora. Entonces fue como, claro, de esto se empieza a tratar la libertad que yo veía en otros, ¿entendés? Y fue como... amor a la testo. Bueno, hasta acá, ¿no? De una.
Maravilloso. Hermoso. Siempre cerrar abrazar. Los hombres brutos.